No he comenzado a grabar, debería grabar, aunque por lo menos no sé si están todos. Pues vamos a comenzar con el día de hoy y pues más o menos ya les compartí los videos y la idea era que los vieran para tener como una noción de lo que íbamos a hablar, que era como algo muy simple, entre comillas, para comenzar. Y hay un grupo de preguntas que había hecho, que había dejado, no como tarea, sino que las envié. Esto no era obligatorio responderlo, sino que si alguien leía hoy, si alguien no había leído y leía hoy, pues podía responder esto. Sin embargo, igual les pasé los videos y yo creo que la mayoría se responden también a los videos, ¿no? O sea, que igual si alguien no leyó, pues también debería tener una idea de estas preguntas. Entonces, comienzo preguntando, ¿por qué surgen las ciencias sociales? ¿En qué momento histórico? ¿Qué momento histórico es determinante para el surgimiento de las ciencias sociales? Revolución industrial. ¿Quién dijo La revolución? revolución industrial. Ajá, ¿por qué? Porque si no estoy mal, que no recuerdo muy bien lo que decía en el video, porque tenía un problema con la industrialización, que era que iba a reemplazar, al ser humano. Creo que era eso, si no Sí, estoy mal. esto si no estoy Porque las mal, ciudades empiezan a crecer. esa es una razón y la otra que está diciendo Víctor, creo que fue Víctor el que habló, también es cierta. Si no estoy mal, esto Sí, debieron profe, ustedes. fui yo. Ok, si no estoy mal, esto debieron verlo ustedes en octavo. Yo recuerdo haberlo visto en octavo o sea, hace Sí. muchos años. Recuerdo haberlo visto en octavo de bachillerato. Y sí, en efecto, esto se da por la revolución industrial. Es que la revolución industrial es una cosa de estas cosas fantásticas que les pasan al mundo, pero que afectó a mucha gente. ¿En qué sentido la afecta? Bueno, hay una crisis económica, porque ya las pequeñas empresas, imagínense ustedes que ustedes tienen un telar en su casa y ustedes hacen la tela manual, así con su telar construyen las telas, y de repente la vecina del lado, que también tiene un telar, consigue la platica, se compra una máquina y comienza a producir telas así, al por mayor. ¿Qué pasa con eso? Primero, la vecina del lado comienza a producir más, y segundo, usted deja de vender, porque obviamente como su trabajo es más artesanal, es más caro. O sea, mientras que su vecina produce 1000 telas al día, por poner un número, 100 telas al día, por poner un número, usted produce una. Entonces usted no puede vender esa tela, usted no puede vender esa tela en una migaja de precio, sino que tiene que venderla más caro para poder ganar. Sí, y eso genera una crisis económica. Ahora, eso genera una crisis económica y también genera una mutación de la gente a la ciudad, porque cuando ya comienza a haber dinero en las ciudades, la gente comienza a mudarse a las ciudades para salir adelante. Eso todavía pasa hoy en día. Bueno, no sé si todavía pasa, pero hace 50 años pasaba en Colombia. O sea, la gente se mudaba de su pueblito a la ciudad porque consideraba que en su pueblito lo que vendían ya no les estaba dando suficiente. Eso pasa con la revolución industrial. ¿Eso qué genera? Eso genera que la sociedad comienza a cambiar. Y cuando la sociedad comienza a cambiar, comienza a haber un interés en la sociedad. A partir de ahí comienzan las ciencias sociales. Pregunto, ¿por qué nos interesa a nosotros estudiar las ciencias sociales o el surgimiento de las ciencias sociales? ¿Quién puede decirme? Porque nosotros estudiamos, estamos dentro de la sociedad, ¿no? ¿Dentro de qué? Profe, yo diría que la comunicación está en todos lados, o sea, en cada acción hay un significado, como lo decía el texto. Entonces, dentro de la sociedad hay un proceso de comunicación, así sea que no sea un diálogo. Siempre están los significados que, por ejemplo, la sociología puede estudiar, o no sé, digo yo acá. Sí, en parte va por ahí, en parte va con lo que iba diciendo Lina. Esta rama, la rama en la que estamos, hace parte de las ciencias sociales y la comunicación es eminentemente de la sociedad. O sea, la comunicación no es de más nadie. Sí, hay sistemas de comunicación entre animales, eso se ha discutido y se ha estudiado y hay científicos sobre eso, pero eso no es lo que a nosotros nos interesa. Aquí estamos entendiendo comunicación como disciplina, ojo, como disciplina, no como hablaban por ahí en los exámenes de facultad, sino como disciplina dedicada al estudio de las diferentes formas de comunicación, desde los medios masivos hasta los medios individuales, hasta el diálogo así que tenemos nosotros aquí. Que entre otras cosas también sería estudiado por la comunicación y por la disciplina en la que estamos, comunicación audiovisual, porque estamos utilizando una red. Dato interesante, si nosotros estuviéramos hablando en el salón, esto se saldría de la comunicación audiovisual. Pero como estamos hablando por una red, sí entra dentro de la comunicación audiovisual. Punto del examen, por lo menos. Entonces, las ciencias sociales surgen en y por la crisis social generada. Es decir, como hay una crisis, las personas se vuelven un objeto de estudio y por ahí surge el interés de estudiar la sociedad. Es bien interesante porque se dice que las ciencias sociales estudian la sociedad. Y sí y no.
sí, o sea, porque estudian hombres, con su pensamiento, su mente y todo lo demás. Pero ojo, no podemos confundir ciencias sociales con sociología, porque la sociología también estudia la sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que las ciencias sociales estudian la sociedad, todo lo que tiene que ver con el hombre, porque las ciencias sociales son como un grupo amplio. ¿Sí me entienden? Las ciencias sociales son un grupo, ¿sí me entienden? Hola. Sí, profe. Sí, profe, ahora Sí. continúe diciendo que sería la sociología frente a las ciencias sociales. La sociología estudiaría el comportamiento del hombre dentro de la sociedad, o sea, el comportamiento del hombre, cómo se comporta con el otro, cómo se comporta el vecino con el vecino, cómo se comportan las comunidades. Por ejemplo, el comportamiento que está teniendo la sociedad ahora mismo en torno al coronavirus, si se están resguardando, si no, los que se resguardan, los que no se resguardan porque no lo hacen, eso lo estudiaría la sociología. Pero las ciencias sociales es como la semilla. Imagínense que esto es un árbol y las ciencias sociales es el tronco y todas las ramas salen de ahí. Por eso decimos que estudia la sociedad, porque estudia el lenguaje de la sociedad, estudia la cultura de la sociedad, estudia los comportamientos de la sociedad, estudia la psiquis de la sociedad, estudia pero las ciencias sociales en sí no son una ciencia, son un grupo de ciencias. Eso tienen que tenerlo muy claro. Así como hablamos de ciencias naturales, hablamos de ciencias sociales. Eso es viejo, pero sí me gustaría la aclaración, porque en alguna parte del texto dicen que las ciencias sociales estudian la sociedad y sí, pero no hay que verlo como igual a la sociología, sino que estudian la sociedad en el sentido de que ese grupo de ciencias estudian todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Sí está claro? Sí. Bien. Ahora, en ese contexto de la revolución industrial, tal y como se plantea aquí, hay un contexto donde se articula de forma ambivalente la crisis y la confianza en el progreso. ¿Por qué? Bueno, porque mientras sabemos que los países van a progresar, dado el avance de la revolución industrial, también hay mucha gente que se va a quedar pobre. En ese contexto es que el capitalismo, que no es un tema que trabajen mucho en el texto, pero que sí quiero que quede muy claro, surge. Porque entonces la vecina que compró la máquina para hacer tela se vuelve rica, y ustedes, la señora que tenía el telar, que nada más hace sus telitas manuales, se vuelve más pobre. Entonces, mientras que la vecina manda a construir su casa de 2 pisos, a la vecina de al lado que tiene el telar le toca alquilar una pieza y después venderla porque se va quedando pobre. Ahí comienzan las diferencias sociales. Y ese problema que se va generando en la mitad es lo que le interesa a las ciencias sociales y por eso surge. Y las ciencias sociales pues se convierten en un objeto de estudio. Ahora, ¿son ciencias, más allá de responder eso, una pregunta previa? ¿Cuáles son las 3 disciplinas iniciales de las ciencias sociales? Profe, yo Psicología, la respondo. sociología y la Sociología, psicología y lingüística. lingüística. Uno solo, por favor, gracias. La psicología, la sociología y la lingüística. Muy bien. ¿Quién es el padre de la ¿quién es el padre de la lingüística? Ferdinand de Saussure. Saussure, se dice. Saussure. Se pronuncia como en francés. Sí. De fuente gringa. ¿Ah? ¿Y quién es el padre de la sociología? Emile Durkheim. Emile Durkheim. Durkheim. Se dice Durkheim. Durkheim. Es como alemán. Durkheim. ¿Y Ok. quién es el padre de la psicología? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Freud, como diría una canción de Madonna. Do you know any English? No sé si ustedes también lo que le estoy dando aquí a Juan y realmente no puedo hacer que entre, no puedo hacer nada por él. Lo siento. Bien, el punto es que sí, estas son las 3 primeras ciencias, es decir, es como el inicio, ¿no? Imagínense que estamos hablando del arbolito. Es un tronco, el tronco son las ciencias sociales y comienzan a salir las primeras ramas. Dime, Eric. Eric levantó la mano, dime, Eric. ¿Cómo? Se envió el botón sin querer. Ah, ok, vale. Estas son las 3 primeras ramitas. El arbolito está sembrado, van a surgir las ciencias sociales y las 3 primeras ramitas que surgen son lingüística, sociología y psicología. Actualmente hay más ramas. La antropología es una rama, la educación es una rama, las mismas disciplinas que alimentan a la comunicación, y la comunicación podríamos decir que es una rama, si consideramos que es una ciencia, podríamos decir que es una rama, se alimenta de muchas otras disciplinas. Entonces, ahora mismo ya hay muchas más ramas, pero en este entonces habían solo estas ramitas. De todas maneras, las ciencias sociales todavía son ciencias nuevas en contraste con las otras, ¿no? O sea, la matemática, la física, tienen siglos y siglos,
La sociología apenas tiene menos de 200 años, tendrá unos 130. Entonces, esto supone el inicio de las ciencias sociales, como venía diciendo. Ahora, la misma respuesta supone que está en una edad temprana, que era lo que venía diciendo las ciencias sociales, en contraste con las ciencias naturales. Ahora, dentro de este surgir de las ciencias sociales, hay como dos corrientes que surgen. Ojo, quiero hacer una aclaración. ¿Sí ven esto que dice aquí? ¿Hola? ¿Dónde, profe? Ah, ya, Sí, ya. Esto sí que se estoy ve. señalando. ¿Sí lo ven? No lo lean, solo Sí. quiero saber si lo ven. Bien. Aquí dice, pero son ciencias, el debate epistemológico es entre dos posturas. Hay una postura que es esta y hay otra postura que es esta. Eso no significa que al principio de estas ciencias esas dos posturas habían. Esas dos posturas son actuales. O sea, eso se comenzó a discutir después. Pero sí quiero que lo tengan muy claro. En un principio esas dos posturas no existían. Existía una sola, que es la primera. Ahora, ¿qué quiere decir la primera? Que dado el hecho de que están estas ciencias sociales que van surgiendo, para poder ser ciencias lo que tienen que hacer es adaptarse a los métodos ya existentes y de alguna manera se adaptan o buscan adaptarse a cuáles son los métodos de las ciencias naturales. Entonces, en ese sentido, tratan de ser matemáticas, tratan de ser, basarse como en los hechos exactos, tratan de establecer leyes, no tanto estadística, porque en ese momento aún no había mucha estadística, pero sí tratan de establecer leyes de que el comportamiento sea como muy regular, muy cuadrado, de que pueda hablarse de una manera muy esquemática de la sociedad. La sociedad no se va a salir de estos parámetros. Eso fue lo que se intentó en un principio. Actualmente hay una disputa, y ganada creo yo, porque yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, y es que las ciencias sociales no pueden estudiarse igual que las ciencias naturales porque son objetos de estudio diferentes. Esta es la segunda. Dada la especialidad del objeto de estudio, que es la sociedad, las ciencias sociales tienen que ser autónomas tanto en sus teorías como en sus métodos. Es decir, no tendríamos que copiarnos nosotros de los métodos de las ciencias naturales. No voy a saltar esa clase, yo sé que muchos se confunden, pero creo que es necesario hacer el comentario porque como se habrán dado cuenta en este capítulo y en una clase previa, esto se relaciona mucho con metodología. Pero si ustedes recuerdan cuando vimos los primeros métodos que hablaban de inductivo, deductivo, esos eran métodos muy de las ciencias naturales. Luego en la última clase de metodología, que miraremos mañana a otra parte, ya están hablando de otros métodos que son un poco más sociales, que ya tienen que ver con la observación, con analizar el fenómeno social y todos los demás. Lo primero que vimos de métodos fue muy natural. Luego están los métodos de las ciencias sociales. Y los estamos viendo en metodología precisamente porque queremos mirar métodos que vayan más acorde con la disciplina en la que estamos o con las ciencias en la que estamos. ¿Sí está claro eso que acabo de decir? Hola. Sí, profe. Bien. Sí, sí, está claro. Ok. Bueno, entonces, dado el hecho de que lo primero que surge, bueno, me devuelvo un poquito. Dado el hecho de que lo primero que se hace es esto, pensar en que las ciencias deben parecerse a las ciencias físico-naturales como la biología, la química, la física, la primera corriente epistemológica que surge, que decimos que es una corriente epistemológica diferente, pero que va de la mano de esas de las ciencias naturales, es lo que se llama positivismo o disciplinas empírico-deductivas, ¿sí? ¿Qué viene a ser el positivismo? ¿Quién tiene una idea de qué viene a ser el positivismo? Profe, ¿no es la fusión entre razón y experimentación? Más o menos, pero vamos a comenzar desde el principio. Es un tipo de... ¿Quién está Profe, rayando la la pantalla? verdad no entendí qué quería decir con eso, ni con el tema de como la emancipación, que siempre, o sea, durante el texto como que menciona mucho la emancipación social, humana, algo así, eso no, tampoco no lo entendí muy bien. ¿No entendiste el concepto de positivismo? O sea, sí, no me quedó muy claro el concepto de positivismo y el de emancipación, que también lo utilizan durante como todo el texto. Ok, por ahora nos interesa más el de positivismo. El de emancipación, más que todo, están hablando es de la emancipación de las ciencias sociales, o sea, las ciencias sociales como independientes de las ciencias naturales. Pero por ahora, que eso pues viene después. Por ahora interesa más el de positivismo. El positivismo tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Daniela, pero iniciando desde el principio, el positivismo es un tipo de método o un tipo de paradigma para hacer ciencia.
¿cómo vamos a hacer ciencia? Bueno, ese paradigma lo vamos a llamar positivismo y se va a hacer así. ¿Qué es el positivismo? Es un paradigma que intenta que las ciencias sociales se estudien de la misma manera en que se estudian las ciencias naturales. Eso es el positivismo. ¿Está claro? Si me dicen que no, está bien. No entendí. No, profe, que es un paradigma. Es un paradigma que trata de que las ciencias sociales se estudian igual que las ciencias naturales. Pensemos en esto. Las ciencias naturales tienen este objeto de estudio, que son los fenómenos naturales, y las ciencias sociales tienen este objeto de estudio, que es la sociedad. ¿Ustedes me ven cuando pongo mis manos? Sí. Ah, bueno. Sí. Entonces, O sea, los animales, la biología, las plantas, en general, todo se comporta igual. Entonces, por eso, con las plantas se pueden hacer experimentos. Yo puedo coger una planta y decir hoy, le voy a echar X cosa para ver si mejora. Y la planta, pues, mejora. Yo luego el día de mañana puedo decir, bueno, ahora voy a probar si con este otro abono que estoy utilizando, vemos si la planta mejora o empeora y voy experimentando. Uno con las plantas, uno puede experimentar con las células, uno puede experimentar con los animales, con la parte biológica. Pero con los seres humanos es más difícil experimentar porque, como hemos dicho en clases de metodología, lo que aplicas con uno no necesariamente va a funcionar con otro. Pero en esta época... Profe, eso, disculpe que lo interrumpa, eso vendría siendo el positivismo. O sea, pensar que se pueden aplicar, o sea, que van a hacer los resultados así como en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. Exacto, de alguna manera sí. O sea, lo has dicho de una manera muy breve y yo creo que eso habría que ampliarlo, pero sí. Exacto, el positivismo lo que busca es eso. Vamos a realizar los mismos métodos, vamos a utilizar la misma metodología, vamos a hacer todo igual para que precisamente los resultados siempre sean iguales y poder crear leyes, ¿sí? O sea, Ahora, ¿cuál es el una problema de igualdad. las leyes? ¿Cuál es el problema de las leyes perdón? ¿Cuál es el problema de las leyes en las ciencias sociales? Que es muy difícil tener leyes en las ciencias sociales porque todos nos podemos comportar diferentes. A diferencia de lo que puede pasar con los animales, por ejemplo, que puede haber cierta regularidad, con los seres humanos no funciona tan así porque estamos hablando del pensamiento. O sea, cuando hablamos del pensamiento, cuando hablamos de lo que tiene que ver con lo social, ¿sí? Yo no le di a aceptar. Profe, continúe, Bien. profe. Bien, no, estaba dándole a admitir a María Alejandra. Bien, entonces, tiene que ver con eso. O sea, si nosotros analizamos la biología generalmente puede darnos los mismos resultados. Si sometemos a... Ay, Dios mío. Sé que no es culpa de ustedes, es culpa mía cuando lo planifiqué, pero pues me interrumpen, ¿no? Si hablamos de la biología y sometemos a los animales a un grupo de experimentos, pues posiblemente nos va a dar los mismos resultados. Imaginemos esto. Imaginemos el COVID. Imaginemos la vacuna contra el COVID. Imagínense que la vacuna contra el COVID resulta, pero resulta para una parte y para la otra no. No funciona. En las ciencias naturales necesitamos que todo funcione igual. Pero en las ciencias sociales eso es muy difícil por algo que ya hemos dicho muchas veces, que es que los humanos tienen comportamientos diferentes. Entonces, como decía Víctor, creo que fue Víctor el que habló. pero el ejemplo del COVID-19, o sea, de la cura, no va tanto ahí porque es más biología de que el cuerpo humano puede reaccionar contra una vacuna, o sea, el cuerpo, como es una ciencia, ¿no? Claro, pero bájala sin verte. Eso era lo que estaba diciendo, Valerie, precisamente, que en el caso de... Ay, Dios mío. Que en el caso de el COVID, de la vacuna del COVID, como pertenece a las ciencias naturales, a ciencias biológicas, pues sí puede funcionar perfectamente con un método de ciencias naturales, pero cuando estamos hablando del pensamiento humano, no funciona tan así. Porque obviamente los seres humanos funcionan de manera diferente. Era justo eso lo que por eso estaba poniendo el ejemplo, Valerie. Sí, profe, yo fui el que hablaba ahorita. Bueno, por eso fue que puse el ejemplo, Valerie, porque la idea era como esa, ¿no? Que las cosas en ciencias naturales sí se pueden replicar, pero que en ciencias sociales no. Pero dentro del positivismo se buscaba que las cosas pudieran replicarse y crearse leyes.
Vamos a tratar de explicarlo un poco desde lo que dice la diapositiva. Entonces dice, el positivismo o empírico-deductiva. Las ciencias sociales deben imitar la manera en que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento. Eso ya lo hemos dicho. Deberían utilizar los mismos métodos, no tendría por qué ser diferentes. La idea es, si en las ciencias naturales funciona, también va a funcionar en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es igual, es hacer ciencia. No funciona tan así, pero eso fue lo que creyeron en un principio. Es un enfoque naturalista. ¿En qué sentido naturalista? En el sentido de que está pensando es ¿en qué sentido naturalista? Perdón, se me trabó la lengua. ¿En qué sentido naturalista? En el sentido de que está pensando en que las cosas se pueden resolver según cómo se resuelven en la naturaleza. Pero no, la psiquis del hombre no se resuelve como se resuelven las cosas en la naturaleza. Y está dentro del paradigma, y esto lo escuchamos de alguna manera en metodología, dentro del paradigma empírico-analítico. Usa los métodos inductivismo empirista y deductivismo racionalista, y va de la mano con la tradición galileana. ¿Se acuerdan que la tradición galileana tenía un interés como muy matemático, muy estadístico y todo eso? Bueno, eso también está presente aquí, porque de alguna manera les interesa esa metodología en la que todo queda perfectamente cuadriculado. Así eran las ciencias sociales en un principio. Amor, por favor. Cogemos un lapicero ahí arriba. Dudas, la que sea, no importa. Simón, porfa, apaga el micrófono. Y profe, la clase se va a cerrar en 7 minutos. Profe, Sí, lo yo sé. tengo una duda. Dime, ¿quién habla? Lo que pasa es que en las posturas positivistas o empírico-analíticas se dice que se encuentra como un enfoque inductivo empirista y deductivo. O sea, Sí, ¿cómo, ¿verdad? cómo es eso de que están los dos juntos? ¿Cómo es eso de que hay una contradicción? Exacto, es una muy buena pregunta. Tiene que ver precisamente con algo de lo que se hacía en algunos métodos previamente, que es que partes de la práctica para generar una teoría. O sea, hay dos maneras de poderte acercar al fenómeno. Puedes primero razonar y pensar en el fenómeno, pensarlo lo suficiente como para crear tu teoría y luego comprobarlo, o puedes partir de lo inductivo, de la práctica, de primero comenzar de lo particular, ponerlo en práctica y luego crear tu teoría. Puedes utilizar los dos métodos son válidos. Aquí lo importante no es tanto el método por el que te metas, sino que al final puedas crear una ley, algo que sea, como quien dice, inviolable. A diferencia de lo que pasa con las ciencias sociales. O sea, te dan la posibilidad de usar los dos. E incluso en muchos casos se pueden utilizar los dos. Puedes comenzar haciendo un enfoque de tipo inductivismo empirista. Puedes comenzar por inductivismo empirista y luego pasas a deductivismo racionalista. Es decir, avanzas, comienzas de cero, pones algo en práctica, comienzas a tener unas conclusiones y a partir de ahí formulas una teoría y entonces te vas a comprobarla. Como hacer una a la mitad, ¿no? Como que vas en el proceso a la mitad y luego lo divides. El punto aquí es que no es tan importante el método como el hecho de que tus conclusiones sean del mismo tipo de las conclusiones que se dan en ciencias naturales. O sea, exactas, cuadriculadas, que todos se puedan medir de la misma manera, que todos se encajen dentro del mismo grupo. ¿Sí está claro? O sea, dan esa dualidad. Ok, profesor, gracias. ¿Otra duda? No, profe, claro. Bien. Pregunto ahora. Bueno, voy a irme a la siguiente diapositiva y luego les pregunto. Bueno, va de la mano de la tradición galileana, ya eso lo habíamos dicho. Bueno, sí quiero aclarar algo aquí. Aunque utiliza los dos enfoques, definitivamente le interesa mucho más, los dos métodos, perdón, le interesa mucho más el inductivismo empirista, porque le interesa la práctica. Le interesa ir generando práctica y eso sí aún se conserva mucho en las ciencias sociales, que es que primero vamos al objeto de estudio, lo analizamos, primero hablamos con las personas y luego que comenzamos a crear teoría. Eso es más importante que lo deductivista, pero los dos son válidos. O sea, como que ellos se salvaban un poco de caer en la regla tan estricta con eso también, ¿no? O sea, se ayudaban un poco a ver como el aspecto que estaba en el medio, ¿no? Sí y no. Sí se saltaban la regla porque permitían los dos, pero una vez se embarcaban en uno, ya ahí no se saltaban la regla a menos de que en el diseño metodológico hubiesen estipulado que iban a pasar de uno a otro. No era como ir y volver, ir y volver, ir y volver, sino que seleccionaban uno, pero tenían como esa libertad. ¿Sí me entiendes? Es como que no eran tan estrictos en el sentido de que no utilizaban un solo método, pero el que escogían se iban por ese.
En ese sentido, sí no eran tan estrictos, Luis, aunque no tan libres como somos ahora, que ahora de repente si el método no está funcionando, pues no te funciona y lo cambia. Ok, en sí, el micrófono. podría yo poner un poco como de ejemplo la anterior, o sea, pues ahorita mismo tenemos diferentes sistemas educativos, pero el sistema anterior, por ejemplo, donde estaba el colegio, normalmente tenía un cernimiento así, ¿no? Como que todos por la misma línea y no había como campo a la salida hacia otras líneas, ¿no? O sea, como a seguir para todos la misma ley, por decirlo. Sí, sí, de alguna manera sí. Y ahora como que hay diferentes líneas, si eso es lo que me estás diciendo. ¿Hola? Sí, exacto. Ok. Bueno, entonces el positivismo en las ciencias sociales, este señor es Augusto Comte, el que habla de positivismo. Ustedes van a decir, pero ¿por qué nunca habíamos escuchado esa palabra en metodología? Hombre, porque esa palabra se la ponen, es para las ciencias sociales. Es igualito a la tradición, bueno, igualito no, es muy parecida y se inspira en la tradición galileana y todo lo que ustedes quieran, pero en el fondo este nombre surge, es para las ciencias sociales. Cuando hablamos de positivismo, hablamos de ciencias sociales, no de ciencias naturales. Positivismo es el intento de las ciencias sociales por parecerse a las ciencias naturales. Y por eso el señor que la propone es Augusto Comte, este señorito que vemos aquí, que es un sociólogo. Entonces, esto se va a cerrar en un momento. Voy a colgar y les voy a mandar otro link porque se me olvidó entrar desde el correo institucional, que fue donde debía entrar, y pues nada, ¿les parece? Bueno, profe, está bien. Quedamos entonces pendientes ahí Ok, profe. del grupo. Vale. Listo.